Antes del debate y posterior al mismo, han aparecido dos personajes bastante polémicos. Y eso que, para mi gusto, me parece que faltan todavía uno que otro que podría aparecer. O sea, creo que hay dos por lo menos. No sé si van a ser como, para usar una analogía futbolera como la que usaba ayer Mauro Andino en el análisis también, en las entrevistas, en donde él se refería a Novoa como un jugador sobrevalorado. Yo voy a hablar de los famosos jugadores no programados, ¿no? De los jugadores sorpresa. Y me parece que todavía le falta, le falta a la campaña de Novoa y de ADN y de lo que fue en algún momento Alianza País, echar mano de Pedro Delgado. Se están olvidando del primo Pedro Delgado y se están olvidando de Capaya. Por cierto, a través de la transmisión en TikTok, un saludo especial para Paulinita Mores y para William Macías, que está desde Houston, Texas, también sintonizándonos a través de la red TikTok. No suelo hacerlo todos los días, a veces. Creo que ayer nos olvidamos de hacer comentario por TikTok, estuvo bastante largo con respecto del debate. Hoy sí dije, creo que vale la pena también estar en TikTok hablando sobre este asunto. Y un comentario breve a propósito de dos amigas que ayer me han hecho reír porque la orden de mi jefa Meli fue que nos extendamos en el horario ayer hasta las 10 con todo el noticiero y con el comentario hasta las 8, ¿no? Entonces un par de amigas me echaron la culpa de haberse retrasado a la oficina porque ellas programan su día de acuerdo al horario del comentario. Se acaba el comentario y salgo para la oficina. Resulta que como nos alargamos una hora, habían salido media hora tarde. Así que hoy vamos a volver nuevamente a retomar el comentario de media hora. Y aparecen dos personajes, uno antes y uno después del debate. Les decía, el que aparece antes es Danilo Carrera, el cuñado de Guillermo Lasso, uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, el señor Danilo Carrera, a decir que han jugado con su honra. Y no sé si es que yo a ustedes en este espacio les comenté hace algunos días atrás lo que me encontré cuando uno googlea. La señora Luisa González durante el debate nos mandó a googlear eh, para buscar quién es Bernardo Manzano. Yo el otro día estaba googleando el nombre de Danilo Carrera y ya me encontré con una sorpresa, ¿no? Porque ahorita vuelvo a hacer el mismo ejercicio y eso yo lo subí hace algunos días atrás, la captura de Wikipedia de cuando uno ponía Danilo Carrera y ahí le aparecía banquero y mafioso ecuatoriano, tal cual en Wikipedia. Veo que los datos están ya actualizados, han borrado aquello. Entonces, Danilo Carrera, que creo que ya, digamos, se convirtió en un actor más, en un actor además incómodo para el gobierno, ha aparecido horas antes del debate y también horas después de que el policía Rodney Rengel, que estuvo a cargo, fue uno de los que estuvo a cargo de las investigaciones del caso del Gran Padrino, saliera a la luz con declaraciones que tienen que ver con el contenido de esta investigación, con las órdenes que recibió para que esta investigación sea cerrada, como para que no se conozca y no salga a la luz. Y hubo un par de detalles de ahí que sí quiero comentarlos y que vale la pena tenerlos en cuenta por todos los acontecimientos posteriores, algunos de esos acontecimientos realmente lamentables. Entonces, no sé si tenemos el cortecito, algo breve, de Danilo Carrera. Suéltalo para que la gente lo vea. Basta ya de injurias. Durante meses he soportado una incesante campaña difamatoria con la que se ha intentado afectar el prestigio que he ganado durante decenios en el ámbito profesional, empresarial y deportivo, para con ello
De rebote, tratar de perjudicar políticamente al gobierno nacional, intentando desdibujar la inocultable relación personal y familiar que me une con el presidente de la República. La infame campaña empezó pretendiendo endilgarme fantasiosamente el control de sin fin empresas públicas que ni conozco ni quiero conocer. Luego escaló queriendo engañar al país con otra fantasía que no solo nadie cree, sino que sobre la que ninguna prueba se ha presentado ni se puede presentar. Qué manera de hacer el ridículo. Esa es la reacción de Danilo Carrera después de algunos meses en que salió a la luz este famoso caso León de Troya. El policía, en el recuento que hacía de la información que habían obtenido, hablaba de los altos niveles de influencia y de injerencia que tenía este personaje, o que tiene, ¿no? Este personaje, porque el gobierno de Lasso todavía no ha terminado y Lasso no se ha ido, se queda hasta casi finales de diciembre. Va a pasar la Navidad en Carondelet, creo. Con respecto de la capacidad de poner y sacar gente de determinados cargos, cargos que pueden resultar estratégicos, como por ejemplo el de las aduanas o el del famoso caso este del Ministerio de Agricultura. El policía Rengel hablaba específicamente de cómo influyeron tanto Danilo Carrera como Rubén Cherres con respecto de la designación de Bernardo Manzano, que a la larga hemos venido a conocer que era un importante ejecutivo de las empresas de la familia Novoa, dedicado a los temas bananeros, y que él habría sido además quien benefició a algunas exportadoras de banano, entre las que se incluyen la bananera Novoa, con la ampliación del cupo para la exportación. Entonces, fíjense ustedes cómo esta gente que nos decían durante la campaña anterior, que como son empresarios tan exitosos, familias pudientes, muy ricas, que no necesitaban llegar al Estado y a lo público a robar, nos demostraron que no era tan así, y que sí necesitaban del poder político y de lo público como para poder beneficiarse. Y el ejemplo está en lo que les acabo de manifestar, ¿no? Que es utilizar justamente el poder que le otorgaba su cargo como ministro de Agricultura para poder facilitar o brindar ayudas o hacer decretos que sean más flexibles para que, por ejemplo, no haya doble control al momento de ingresar a los puertos la mercadería y cosas por el estilo, ¿no? Y ayer ya nosotros leíamos justamente aquel decreto que se firmó allá por mayo del 2022. Entonces, con este video corto que dura segundos nada más, el señor Danilo Carrera no está desvirtuando absolutamente nada, porque además ni Danilo Carrera, ni Guillermo Lasso, ni nadie del gobierno, excepto Cucalón, que con el uso que él suele hacer de muchos adjetivos, se dedicó a insultar, dijo que era un delincuente, un truán, no sé qué nomás dijo por ahí, refiriéndose a Rubén Cherres. Pero nadie ha hablado de Rubén Cherres, y eso por lo menos a mí sí me deja un gran vacío, porque es un personaje súper oscuro que terminó empañando y contaminándole al gobierno por su cercanía de amistad, de afinidad, de compadrazgo incluso con Danilo Carrera, y resulta que ni Danilo Carrera ni Guillermo Lasso han salido a aclarar cuál era su relación con el señor Cherres. El único que ha aclarado cuál era, digamos, ese tipo de vínculos o de relaciones en varias entrevistas fue Javier Lasso, pero nadie más. Con la transparencia y la honestidad que a él le caracteriza, ¿no? Un tipo como Cherres, que aparece en fotos incluso con algunos periodistas que se la pasan dando lecciones de ética y de moral en sus medios de comunicación, periodistas de la ciudad de Guayaquil, aparece en fotos con otros miembros de la familia Lasso, con otros hermanos del
presidente Lasso, el señor Cherres, pero sobre Cherres y el rol que cumplía este personaje en el entorno de Danilo Carrera, del cuñado de Guillermo Lasso, del mentor de Guillermo Lasso, pocas luces tenemos, pero bueno, sobre eso ni Carrera ni Lasso han dicho nada. Pero en el informe del que habla el policía Rengel sí consta el nombre de Cherres y se habla mucho sobre el tema de la influencia que tenía Cherres, como por ejemplo para designar ministros o funcionarios dentro del Ejecutivo y del gobierno. Y otra cosa que nos demuestra este video de Danilo Carrera es, como les decía yo el otro día, que se sienten absolutamente impunes y cómodos, que saben que como tienen el poder y como tienen el poder económico y tienen el poder político, algo que es absolutamente tóxico y nocivo para una democracia, como tienen todo el poder económico y político y a su vez con el poder, con la plata y con la política ejercen control sobre la justicia y sobre otros organismos, se saben impunes y saben que no les va a pasar nada, entonces van por su vida, van así de cómodos, así de tranquilos, a sus anchas, porque saben que no les va a pasar nada. Se saben dueños de la justicia, se saben dueños del país, saben además, porque así han operado durante probablemente gran parte de su vida, que con dinero se soluciona todo. Que con dinero se puede comprar conciencias. Se puede silenciar también esas conciencias, ¿no? Parecería que es la forma en la que han operado toda la vida y por eso me da la impresión de que van tan cómodos. Yo no podría andar por la vida sabiendo que cometí, primero que no lo haría, pero cometí una serie de delitos, de abusos, otros delitos que todavía incluso mucho se comenta de forma interna, pero que todavía no han salido a la luz. Yo no podría andar tranquilo por la vida, a menos de que sea consciente de que tengo todo para garantizarme impunidad, excepto ahí, pero eso es algo que tampoco lo haría, y que sé que ustedes tampoco lo harían, pero yo sí, pues. Entonces, sale Danilo Carrera indignado por todas las cosas que se dicen con respecto del caso León de Troya. A ese señor Boscan y su familia le han responsabilizado de la persecución. A ese señor, la gente de la Posta, junto al presidente Lasso, los han señalado como los responsables si es que algo les llega a pasar. Y ese señor es el cuñado del presidente de la República, a quien el policía Rengel y el policía Erazo también han señalado como los responsables si es que algo les llega a pasar a ellos o a sus familias. Una de las cosas que el policía Rengel dijo en el video también, que genera esta reacción de Danilo Carrera antes del debate, es que el único personaje político que mostró interés por el contenido del informe del caso León de Troya, adivinen quién fue. Fue aliado de Lasso, fue el abogado de Lasso durante el juicio político, fue el principal defensor del gobierno de Lasso para que no sea destituido por la Asamblea, se enfrentó a la Asamblea por defender a Lasso, pero fue el principal interesado en el contenido del informe sobre el caso León de Troya, y después supimos que fue él quien le entregó ese informe a la Posta y a Boscan. Ustedes saben perfectamente a quién me refiero a Fernando Villavicencio. A Villavicencio lo mataron. ¿Quién? No sabemos. Pero sepan ustedes que el principal actor político interesado en el informe León de Troya, por propias palabras del policía Rengel, se llamaba Fernando Villavicencio, y que después de él fue el que entregó esa información, que por la razón que sea, él no la publicó, no le interesaba, él les entregó a los de la Posta y los de la Posta publicaron. Y después apareció sin vida Villavicencio en un acto público, después de un mitin político de su organización el pasado 9 de agosto.
Todavía estamos buscando a los autores intelectuales, a los que dieron la orden de asesinar a Villavicencio, pero no nos olvidemos de estos detalles. Esa declaración de Rengel, que salió a la luz el viernes anterior, es bastante grave. Y si ustedes no quieren catalogarla como grave, a mí por lo menos sí me parece que es muy interesante, como para ir atando cabos dentro de esta historia que los Estados Unidos buscan resolver con una recompensa de $5 millones. Hay personajes políticos mucho más histriónicos, a ratos también más folclóricos como Abdalá Bucaram y más avesados como Abdalá Bucaram, que en alguna entrevista señaló directamente a Danilo Carrera como el autor intelectual de ese magnicidio. Ustedes lo habrán visto en redes sociales, esto no me lo estoy inventando yo. Finalmente el que tendrá que hacerse cargo de esa declaración es Bucaram. Pero Bucaram salió a decir eso, como es él, ¿no? Y si en Guayaquil gente como Bucaram, como Lazo, como Nebot, como los Kronfle, los Dun y todos ellos, se conocen, por supuesto que se conocen, saben de qué van, a dónde van, qué hacen, qué buscan, qué intereses tienen, todos se conocen. Y después el que aparece como el gran salvador es Lenín Moreno. Lenín Moreno aparece en un video que fue motivo del editorial del Profe, me parece hoy, ¿verdad? Lenín Moreno reaparece para hacer un llamado a los ecuatorianos a interferir, además, abiertamente en política, un hombre que es comisionado de la OEA para asuntos de discapacidad. Habrá que preguntarse también si es que en su condición de comisionado de la OEA para... ¿Qué hará Moreno en temas de discapacidad? En Paraguay no tengo idea. Bueno, ojalá haga algo, ¿no? Pero a pedir, casi a suplicar y a rogar que no voten por Luisa González, porque eso significaría el regreso de Correa. Y claro, a Moreno en este video se le veía pálido del miedo de que ocurra justamente ese retorno de Correa o del correísmo al poder. Acá no es Correa el candidato, es la señora González, pero es la candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces acá han metido el miedo del retorno del correísmo, del retorno de Correa y no sé qué, cuando la propia señora González, me parece que en al menos 3 oportunidades durante el debate dijo: la candidata soy yo y la que va a gobernar soy yo. Finalmente Correa es el líder de la Revolución Ciudadana, que es el partido que auspicia la candidatura de Luisa González. Entonces apareció Moreno. Tienes un... No quiero irle mucho porque no quiero amargarles el desayuno ni amargarles la mañana a todos nuestra audiencia viéndole a este sujeto, pero vamos a ver qué dijo este papanatas. Ecuatorianos, no nos dejemos amedrentar. No permitamos que Ecuador vuelva a ese pasado de corrupción, de represión, de persecución, de abuso del poder, a esas dictaduras perpetuas que querían implementar y a la mentira de la mano de la justicia. No volvamos a ese Ecuador. Ya los vencimos en la consulta popular en el 2018. Fueron derrotados en el 2021 y perderán igual en este... Ya me cansé, no lo tolero, no lo aguanto, perdón. Les ofrezco disculpas si es que les arruiné el desayuno, si es que les terminé agriando la leche, etcétera. Pero no, yo tampoco lo tolero. Pierdo la paciencia, la perdí el rato en que vi ayer el video en Twitter. Una de las cosas que repitió este sujeto innombrable en el video que subió ayer en sus redes sociales fue el episodio de la famosa cámara de seguridad en el despacho de Carondelet. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la fiscalía montó todo un show con respecto de la famosa cámara mediante la cual Correa con su celular supuestamente lo vigilaba Lenín Moreno desde Bélgica? Nunca se comprobó, nunca se investigó,
Nada, solo montaron un show. Y a propósito de eso, y de un comentario que me hacía doña Paola Chafla, la presidenta del club de fans de Carlos Minango, hace un momento. Ayer vi un montón de gente que se indignó por unas declaraciones de Antonio Ricaurte. A mí me pareció, me van a perdonar, me pareció medio gracioso. Puede ser que el análisis sea bastante superficial y a ratos, no sé, como carente de sentido el tema este de que me van a perdonar el uso de la palabra, pero así fue lo que dijo Ricaurte en una entrevista, en 2 entrevistas de ayer, pero dijo que ser medio pendejón o medio cojudo te ayuda para ganar una elección o para ser candidato. Yo le doy crédito en un 50% a esa opinión y a ese análisis bastante rupestre de Antonio Ricaurte, a quien por cierto le envío saludos, si es que nos está viendo. Por acá don César Armando me dice, me hiciste quemar los bolones viéndole. Mil disculpas a citar. Pero yo les voy a decir por qué suscribo al 50% las palabras de Antonio. Primero, a la Revolución Ciudadana, ayer Antonio Ricaurte le entregó un caramelo. Porque dijo que la exposición de Daniel Noboa durante el debate, su presentación, su exhibición, sus propuestas, la forma de hablar, de pararse, eran la de un cojudo. Les entregó un caramelo. Para usar nuevamente una analogía futbolera, dejó Antonio Ricaurte boteando la pelota dentro del área. Y lo que había que hacer de parte de la Revolución Ciudadana era entrar a rematar y hacer el gol. Puede gustarnos o no lo que dijera Antonio Ricaurte, ¿vale? Y yo les voy a decir por qué además tiene sentido lo que dijo. Y creo que también a partir de ahí hay que hacer como electores un ejercicio de autocrítica para saber si es que también los electores no somos medio cojudos. ¿Saben por qué? Porque esta ciudad, la carita de Dios, Quito, eligió como alcalde a Rodas. No me van a decir ustedes que Rodas precisamente era un político brillante, ilustrado, un gran candidato, un candidatazo. Yo voy a suscribir las palabras de Ricaurte, era medio pendejón. Y bastante cojudo al final, ¿no? No van a decir ustedes que Lenín Moreno no era un candidato medio pendejón y bastante cojudo al final también. Y bueno, lo de Lasso. Pero esos señores no llegan ahí de casualidad, pues. Quiere decir que habemos electores que también somos medio pendejones y medio cojudones, que terminamos eligiéndoles, pues. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica. No me parece insensata la lectura que hace Ricaurte, la verdad. Me van a perdonar quienes discrepen conmigo con respecto de eso, pero yo sí le encontré sentido. Y creo que Ricaurte también nos llama la reflexión sobre algo que es supremamente importante. Se dice que Noboa es el candidato joven, que es el candidato que le apuesta al voto joven, que el voto joven es el que va a definir esta elección. ¿Ustedes creen que actuando como cojudo van a ganar el voto de los jóvenes? Yo por lo menos no quiero creer eso, porque les tengo fe a los jóvenes. Yo no creo que en la mente, en la cabeza de los jóvenes, de las nuevas generaciones, hay solo ideas superficiales y banales. Yo no creo eso. Yo creo que los jóvenes en este momento deben estar evaluando lo que fue el debate y el postdebate. Y estarán pensando en no votar por un cojudo. Por eso suscribo parcialmente la opinión y el análisis que hizo Antonio Ricaurte, que no me parece descabellado del todo.
porque quiero creer en que las nuevas generaciones no van a votar esta vez por un cojudo, porque antes ya lo hicimos, pues, y no fueron únicamente los jóvenes los que votaron por un cojudo. Entonces creo que la declaración que da Antonio Ricaurte a estos medios de comunicación en las últimas horas, que puede también ser bastante histriónica, algunos le han dicho que es una mala copia de Durán Barba, etcétera, etcétera, que además a Durán Barba se le conoce por no tratar tan bien a los electores, pero es que en el electorado habemos de todo. En el electorado vemos de todo, hasta cojudos sabemos en el electorado, ¿no? Entonces, creo que hay que darle un poco de crédito, y creo que hay que darles crédito también a esos nuevos electores, que no son cojudos, pues, y que no van a votar por un medio pendejón o un cojudo. Que son jóvenes que están en la universidad, que se forman, que estudian, que tienen acceso a todo tipo de información a través de las redes sociales. Yo les apuesto a esos jóvenes a la hora de votar, esta vez les apuesto. Y les digo, ¿saben por qué? Porque yo en la última elección seccional había algo perdido las esperanzas. Y esa elección seccional, la de febrero, la del 5 de febrero, tanto en la designación de autoridades como en el resultado de la consulta popular, a mí me devolvió la esperanza en el electorado. Ahora quiero guardar nuevamente esa esperanza. Por eso a ratos hasta me niego a ver cómo van las encuestas, porque la tendencia dice esto, dice lo otro. Y los medios de comunicación y los periodistas usan las encuestas peor que los políticos y sus cuartos de guerra, ¿no? Peor. Y por eso me niego a ratos, porque finalmente la decisión, la reflexión a la hora de votar la toma usted, valorando todo lo que ha visto, lo que ha leído, lo que ha escuchado, lo que se comenta, lo que se ve en las redes, lo que está en los medios, lo que dicen los candidatos, etcétera, etcétera. Pero a la larga, y ojalá sea así, que el voto sea absolutamente reflexionado, ¿no? Por acá me dicen con respecto de... Ah, sí, es verdad. Gracias, doctora, por hacerme acuerdo de este detalle. De hecho, ayer el buen amigo Iván Sierra... pero antes, a ver, vamos con los videos de la salida de los candidatos, ¿les parece? ¿Les parece si empezamos con Luisa González? ¿Cómo salió ella después de finalizado el debate? Su actitud, la forma en la que enfrentó a los medios, si se detuvo o no se detuvo a conversar con los periodistas, qué les dijo, cómo estaba vestida, cómo estaba parada, qué gestos hacía, a quién se dirigía, etcétera. Y después vamos con el candidato Noboa. Democrático de dar a conocer a la población cuál es nuestro plan de gobierno, pero también dar mi abrazo a las mujeres, porque aquí no se habló de mujeres y la violencia se ha disparado en torno a las mujeres. Como mujer trabajaré fuertemente fortaleciendo al Ministerio de la Mujer y garantizando también créditos productivos para las mujeres, para nuestros niños. Cuando se habla de mujeres, se habla de la familia también. Los agricultores, faltó hablar de ustedes, pero están dentro de nuestro plan de trabajo, el fortalecimiento al sector agricultor, pesquero artesanal, el sector productivo, la industria también es fundamental para nosotros, las personas con discapacidad, que se cumpla ese 4% de la ley que les garantice el empleo, y muchísimos más que se nos han quedado por fuera, pero que sepan que seguiré difundiendo mi plan de gobierno y como su presidenta garantizaré sus derechos. Bien, ahí se detuvo Luisa, habló sobre lo que para ella faltó en el debate, el tema de las mujeres. A mí también me faltó, por ejemplo, el tema cultural, quizás un poco más profundizar sobre el tema ambiental, aunque Luisa González se refirió, por ejemplo, al tema de la consulta previa, él defendió el resultado del Choco Andino, la preservación de una de las reservas de biosfera que tiene el Ecuador, etcétera, etcétera. Pero bien, ahora, ¿cómo salió Daniel Noboa?
Gracias, señores de la prensa, gracias Ecuador. Hoy ganó la esperanza sobre el odio, hoy ganó el futuro sobre el pasado. Quiero darle un agradecimiento especial a la prensa por esperarnos, a mi familia, a mi madre, a mi mujer y a todas las personas que han sido parte de este proyecto y de la Acción Democrática Nacional. Muchas gracias. Candidato, una consulta, candidato. Gracias. Es la actitud del candidato que se sintió quizás el perdedor de la jornada, que salió, simplemente hizo un agradecimiento con unos gestos que daban cuenta de la inseguridad que tenía en ese momento Daniel Noboa, cubriéndose las partes bajas con las manos. Y hay un gesto al final, ¿no? Cuando ya no quiere hablar más y él a su gente, porque estaba su esposa, su madre, el señor Carminiani, les dice con la mano como, vamos, ¿no? Se notaba que Daniel Noboa estaba incómodo. He conversado con algunos colegas periodistas que estuvieron presentes durante el evento en las instalaciones de los medios públicos en Ecuador TV y me han dicho los rostros del equipo de Luisa González y los rostros del equipo de Daniel Noboa demostraban y reflejaban sentimientos totalmente contrarios. Del lado del equipo de Luisa González había una suerte como de mucha conformidad, con mucha satisfacción, alegría a ratos, celebraban las respuestas, las réplicas, etcétera. Del lado del equipo de Daniel Noboa se veía mucha tensión, mucha preocupación y unas expresiones quizás más ligadas hacia la derrota de lo que estaba pasando en ese momento en el debate, ¿no? Entonces, es un comentario que me hicieron el día de ayer, gente que estuvo ahí. Y me decían, eso no se reflejaba únicamente en los equipos de los dos candidatos, sino también en la prensa, ¿no? Se le veía a los periodistas de los grandes medios de comunicación súper incómodos con la puesta en escena que había logrado Luisa González y con lo débil que se mostró en ese momento Daniel Noboa. Interesante ese comentario también que me habían hecho. Y cierro nada más ratificando unas palabras que ayer las colé en mi cuenta de Twitter, que tienen que ver con el fenómeno de la cancelación. La cancelación, para el que en el caso del Ecuador tiene más cercanía con el progresismo, o más específicamente con el correísmo, no tanto con el progresismo, porque si tú acá eres de izquierda pero simpatizas con Pachacuti, con el MPD, puedes decir lo que sea, no importa. Pero si eres correísta tienes que cuidarte como 20 veces más que cualquier otro común. Entonces, acá la cancelación ha sido brutal. Y ha sido tan brutal que a los consultores políticos y analistas más serios, más rigurosos en este país, a todos les han hecho la misma pregunta de entrada en cada una de las entrevistas después del domingo. ¿Quién ganó el debate? Yo coincido con el hecho de que el debate no es la lucha libre, no es la UFC, no es un partido de fútbol, no es una contienda deportiva donde hay ganadores y perdedores. Sí, no se puede ver reflejado en un marcador, pero sí se puede definir claramente a quién le fue mejor y a quién le fue peor. No creo que haya sido un empate, indudablemente, a la vista de todo el país. Y creo que además los titulares de los grandes medios nos dan la razón cuando dicen que fue un debate tibio, cuando dicen que fue un debate sin emociones, un debate sin chispa, un debate que no dejó nada. Quiere decir que a quien mejor le fue justamente a la candidata de la Revolución Ciudadana. Pero la cancelación en este país es tan brutal que les decía, hasta los consultores más rigurosos y más serios que tiene este país, por miedo a que les etiqueten como correístas, se han amilanado, por no usar otra palabra, a la hora de decir que a quien mejor le fue en el debate es a Luisa González. Porque la cancelación, en serio, en este país, es brutal. Y esa es una de las cosas que también hay que ir superando.